Hola, buenos días. Soy Miguel Villarmea, monitor Centros Cívicos de Coruña, y hoy vamos con una clase de control postural donde hablaremos un poquito sobre cómo caminamos y cómo debemos de caminar, y luego haremos unos ejercicios de espalda en los que utilizaremos colchoneta y una banda elástica, o si no nos puede servir una bufanda o incluso unas medias. Pues sin más, nos preparamos y comenzaremos en breves la clase. Muy bien, comenzamos la clase de hoy de control postural hablando de algo muy importante, como es el caminar, ¿vale? Normalmente caminamos bastante mal debido a que vamos caminando encorvados, así todo doblados, e incluso lo empeoramos utilizando las nuevas tecnologías, utilizamos los móviles mientras vamos caminando, con lo cual a esa curvatura que le damos caminando sin querer a la espalda, le unimos la de las cervicales para ir mirando el móvil. ¿Qué pasa? Que eso hace que además perdamos el entorno, y eso hace que vayamos a tropezar más fácilmente, porque va unido a otro gran problema que tenemos al caminar, que es los pies. No los levantamos y vamos medianamente arrastrándolos. ¿Dónde se nota eso mucho? En nuestro calzado. Yo cuando cojo calzado que tiene un tiempo, unos meses, ya puedo ver cómo voy gastando más en unas zonas que en otras. De cómo pisamos trabajaremos otro día, igual que del uso del móvil y cómo utilizarlo de forma correcta, móvil, ordenadores, etc. Hoy vamos a centrarnos en hablar al principio sobre lo que es el caminar en sí. Vale, el movimiento de caminar, que es un movimiento muy marcado, porque van ayudándose todos los componentes, las caderas, las piernas, los brazos, van haciendo que sea una cadena de movimientos. Yo voy caminando y voy ayudándome de lo que es las piernas y los brazos. La cadera lo que hace es de eje, va marcando lo que se mueve para un lado, lo que se mueve para el otro. Los pies, vamos a ir de abajo a arriba. ¿Cómo tienen que moverse los pies? Los pies tienen que moverse elevando un poco la puntera, ¿vale? Normalmente vamos al límite, siempre arrastrando casi, y si no es arrastrando, por los pelos. Por eso, cuando encontramos una tapa de alcantarilla o una baldosa que está una pizca, 1 milímetro para arriba, la enganchamos y tropezamos. Y eso es porque nuestra parte delantera del pie no se eleva a lo normal. Porque si yo así me encuentro un obstáculo, no pasa nada. Sin embargo, si voy muy justito y me encuentro un obstáculo, ya tropiezo. ¿Cómo tengo que utilizar ese pie? Pues lo dicho, lo elevo, apoyo talón, apoyo puntera, y lo último que se separa del suelo es la puntera, ¿vale? El movimiento es el siguiente: yo toco con el talón, apoyo todo el pie, y lo último que se marcha es la puntera del pie. A la hora de levantar los pies, entiendo que pues generalmente, cuantos más años vamos teniendo, más nos cuesta a lo mejor caminar por dolores o achaques propios de la edad. ¿Qué tengo que intentar? Siempre levantar bien esos pies, porque si empiezo a levantarlos bien y acostumbro a mi cuerpo a levantarlos bien desde el principio, no tendré el problema de intentar educar cuando tengo 60 años, 70 años, que ahí es prácticamente ineducable. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos totalmente asimilado y vamos a arrastrar siempre. Bien, eso los pies. Las piernas. Tengo que intentar que nuestras piernas miren siempre de frente. Yo no puedo ir caminando con las rodillas hacia afuera, los pies hacia afuera, ¿vale? Porque así, como iba caminando Chaplin, ¿vale? No puedo ir caminando con los pies hacia afuera, porque va a deformarme la cadera y va a darme problemas de espalda, además de los de cadera. Tengo que caminar siempre de frente. Es un eje de movimientos. Yo desde aquí van a ir las piernas, una, otra. No pueden ir a los lados porque se va gastando raro. Entonces, eso va a ayudar a que el movimiento sea hacia adelante. ¿Por qué? Porque al lanzar una, ya por inercia, el cuerpo va hacia adelante, se apoya, va por inercia, se apoya en el siguiente. ¿Vale? En el siguiente segmento va a ser la pierna. Las rodillas tienen que ir siempre un poquito blandas, un poquito flexionadas. No puedo ir con ellas rígidas, ¿vale? Porque si no, vamos como si estuviésemos, es que de lado tuviésemos piernas ortopédicas, ¿vale? Patas de madera. Lo que vamos a hacer es ir siempre un poquito dobladas para ayudar a ese movimiento
y luego la cadera siempre relajada. Yo lo que no puedo ir es bloqueada e ir caminando así, como si llevase un corsé o como si fuese las geisas que van caminando así a poquitos. Los brazos y el tronco también trabajan. ¿Cómo? El tronco va a tener pequeños movimientos, un poco a un lado, un poco al otro. ¿Para qué? Para ayudar al siguiente segmento, que son los brazos. Los brazos, como van a ir pierna contraria, ¿vale? Van a ir moviéndose adelante y atrás. Y en ese movimiento es en el que el tronco se rota un poco hacia el lado contrario, hacia el lado de la pierna que adelantamos. Con esto vamos a hacer un pequeño resumen. De lo más importante de todo es que tenemos que ir levantando la puntera de los pies. Las rodillas siempre un poquito blandas, un poco flexionadas, un poco sueltas, para poder hacer bien la articulación de la rodilla de los tobillos. La cadera relajada para no cargar zona lumbar, zona abdominal. El tronco relajado porque va a ir un poquito a los lados para ayudar a los brazos. Y el más importante, la columna vertebral. Tengo que ir recto, estirado, tengo que ir caminando para arriba, sin perder de vista todo lo que es el entorno, pero hacia arriba. Lo que no puedo ir es encorvado hacia adelante, porque si no voy a acabar con muchos problemas de espalda. A su vez, hay otro problema añadido, que son los pesos. Normalmente, cuando vamos a la compra o cuando llevamos a lo mejor un bolso, vamos llevándolo relativamente mal. Lo ideal sería, si lleváis un bolso o una bolsa pesada, sería llevarla entrelazada para repartir un poco el peso. Pero luego lo trataremos en otro momento, todo el tema de pesos, cómo transportar pesos ya un poquito considerables, como puede ser bolsas de la compra. Bien, pues dicho todo esto, ahora vamos a hacer un pequeño calentamiento para preparar a nuestro cuerpo para hacer unos ejercicios en colchoneta. Son ejercicios en los que vamos a trabajar con nuestra espalda, con nuestras piernas, con nuestros brazos. Cuando estemos trabajando, vamos a utilizar una banda elástica, si la tenemos. Que no la tenemos, cogemos una bufanda que tenga un poquito de elástico, o si no, incluso nos podrían valer unas medias o una goma, si tenemos alguna goma grande, ¿vale? Pues entonces, vamos con el calentamiento y luego cogemos la colchoneta. Empezamos de abajo arriba. Vamos a empezar con los pies, vamos a ir poniéndonos de puntillas, elevando la puntera, pero sin llevar la cadera atrás, ¿vale? La cadera recta y vamos solo elevando las punteras arriba. Bien, vamos ahora con el tobillo, dejando la pierna delante un poquito elevada, llevamos a los lados, si alguno o alguna tiene poca estabilidad, puede agarrarse a una silla, a una pared. El otro pie. Perfecto. Abrimos piernas, manos en la cintura, vamos a hacer 15 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Vamos ahora a trabajar un poquito con nuestra cadera. Vamos suavemente a sacar cadera de un lado, a sacar cadera del otro. Y vamos suave, que no sea brusco el movimiento, pero vamos a ir movilizando un poquito la cadera a un lado, al otro, sacando bien la cadera lateralmente. Y ahora vamos con círculos amplios. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro.
Muy bien, vamos a cruzar los brazos a la altura del pecho y desde aquí quedo aquí abajo y voy a un lado, al otro. Muy bien. Vamos con nuestras manos. Como vamos a estar agarrando gomas, es importante también calentar hoy los dedos. Empezamos de la siguiente forma. Vamos tocando cada uno de los dedos como si contásemos, yendo del índice al meñique, del meñique al índice, y vamos dándole velocidad. Que vayan tocando todos los dedos, el dedo gordo, el pulgar. Abrimos y cerramos lo más rápido que podamos. Hay que abrir del todo, cerrar del todo. Giros hacia afuera. Adentro. Muy bien, vamos extendiendo hacia afuera. Perfecto, vamos ahora con los brazos haciendo círculos. Atrás. Y vamos con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro, bien amplios. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Muy bien, mantenemos las dos piernas juntas. Vamos a estirar. Vamos abajo, sueltos, sin hacer ningún esfuerzo. Desde esta posición vamos a doblar la rodilla derecha, la izquierda queda extendida e intentamos bajar bien. Forzamos un poquito que esté bien atrás. Cambiamos, doblamos la otra. Ahora sí, vamos abajo. Soltamos piernas. Vamos a estirar cuádriceps. Para ello agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas. Recordar, si tenemos poca estabilidad, nos podemos agarrar a una silla, a una pared. Tenemos así, rodillas juntas y vamos bien estiradita la espalda. Tienes que notarlo en el cuádriceps. Cambiamos la otra. Muy bien, ahora cruzamos las dos piernas, vamos bien abajo. Tienes que notar que la pierna que está atrás, ¿vale? Está estirando bastante. Cruzamos al revés. Abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Izquierda.
Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Pues ahora cogeremos nuestra colchoneta, nuestra banda elástica o bufanda y nos pondremos a trabajar en el suelo. Muy bien, pues vamos con la clase de control postural en suelo ya, a hacer esos ejercicios principalmente de espalda, de brazos, abdominales, en los cuales vamos a utilizar la colchoneta, pero también vamos a utilizar una banda elástica o bufanda o medias. Vamos a hablar de una cosa muy importante a la hora de trabajar con bandas elásticas, si trabajáis con ellas en casa, porque coincide que os las comprasteis para alguna de las actividades, cómo agarrarlas. Hay que tener cuidado porque esto, si se suelta, ¿vale? Primero, que da un pequeño golpe, que si es en la mano no importa, pero si nos da en la cara, molesta bastante más. Para ello, hay que agarrar bien este elemento. ¿Cómo lo vamos a agarrar? Vamos a darle una vuelta siempre mínimo en la mano. A la hora de colocarla en la mano es muy importante cómo colocarla. Si yo estiro para colocarla, ¿vale? Me va a apretar mucho en la mano, vais a ver que se me están poniendo ya los dedos rojos y me va a cortar la circulación, me va a molestar un montón. Para ello siempre lo envuelvo en la mano suave, sin tirar. De hecho veis que está bastante flojita, pero así suficiente, ¿vale? Y una vez que ya tenemos eso explicado, nos vamos con los ejercicios. Vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a tumbarnos boca arriba y colocaremos la banda elástica, la media, la bufanda, por debajo de nuestra zona dorsal, ¿vale? Yo me tumbo, paso por debajo de la zona dorsal y le doy esa vuelta de la que hablábamos en las manos. Bien, desde aquí vamos a empezar primero con un trabajo de hombros, ¿vale? Lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a tener los brazos extendidos y vamos a tocar con el hombro en la colchoneta, ¿vale? Y desde aquí soltamos aire, subimos, tomamos, bajamos. Cuando suelto, levanto, despego el hombro. Cuando tomo, lo vuelvo a pegar. Vamos allá. Subo, bajo. Suelto, tomo. Suelto, tomo. Si alguno o alguna la bufanda les queda muy suelto, que dice no me está haciendo nada, podéis dar una vueltita más y los que estéis con goma también podéis hacerlo, pero no nos pasemos de tensión para que no nos sufran nuestros hombros, ¿vale? Y desde aquí subo, bajo. Despego el hombro, pego el hombro. Despego, pego. Muy importante que solo son los hombros los que trabajan. Vuestra cabeza, vuestra espalda están relajadas y no están haciendo ningún movimiento. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, llevaremos nuestros brazos desde esta posición con hombros despegados a tocar el suelo, ¿vale? Yo toco el suelo de un lado, toco el suelo del otro. Vamos cada vez con una mano. Aquí es muy importante que tengamos una pizca de tensión, si es un elástico,
o si es la bufanda que esté durito, ¿vale? Vamos allá, venga. Una vez la otra. Al igual que antes, lo que estamos haciendo es segmentar el movimiento. Solo trabajan los segmentos implicados, en este caso, nuestros hombros, nuestros brazos. Lo que es el tronco no se mueve en absoluto. Solo se mueven esos brazos y es como tenemos que intentar trabajar para mejorar nuestro cuerpo, para ir aliviando esos dolores que tenemos muchas veces en hombros o en la espalda y vienen dados de una mala ejecución de los movimientos del día a día o incluso de algún ejercicio que estamos haciendo en mala posición. Bien, vamos ahora a hacer una variante y es que vamos a ir abriendo las dos, cerrando las dos, abriendo las dos, cerrando las dos. Abro hasta tocar el suelo, subo. Abro hasta tocar el suelo, subo. Y todo eso, recordar que tenemos que tener una ligera tensión en lo que es la banda elástica o tener ya un poco justito agarrada la bufanda para que trabajen un poquito más los brazos con esa tensión. Eso es. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento en el cual colocaremos la banda elástica pasada nuestra espinilla cerca de los tobillos, ¿vale? La ponemos y desde aquí vamos a darle vuelta de forma que nos quede un poco tirante. Es muy importante a la hora de hacerlo, si tenéis la pierna desnuda como yo, tener cuidado de no rascaros, ¿vale? Para ello o apoyáis en el calcetín o intentáis que esté un poquito más arriba para que no se mueva tanto. Bien, desde aquí tiene que haber cierta tensión, entonces yo voy a darle 2 vueltas en cada mano y lo que haremos será, manteniendo esta tensión, voy a subir la cadera, a bajar la cadera. ¿Cómo la voy a subir? ¿Cómo la voy a bajar? Pues como tenemos hecho ya alguna vez en algún ejercicio de este curso, que es yo suelto aire subiendo de forma armónica la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal y estando arriba tomo aire, suelto zona dorsal, zona lumbar y cadera, procurando que sea un movimiento mecánico pero armónico, que no sea a tirones. Vamos allá. Apretamos bien nuestra zona abdominal, nuestra zona lumbar. Soltamos, elevo la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Mantengo esa tensión en los brazos. Tomamos aire estando aquí arriba. Soltamos, voy bajando, zona dorsal, zona lumbar y por último la cadera. Siempre que bajamos, intentar volver a recolocar bien la espalda, apoyando por completo todas las vértebras. Vamos allá. Tomo aire. Suelto. 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 Uno más. Tomo aire. Suelto. Tomo aire.
suelto. Muy bien, soltamos la goma con cuidado y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya sea goma, ya sea bufanda, vamos a doblarla a la mitad y colocamos detrás de la nuca. Desde aquí vamos a hacer abdominal, vamos a subir y bajar. Lo más importante es cómo voy a mover mis brazos. Yo no quiero que sean los brazos los que me suban. Yo no voy a tirar de mí por los brazos para subir el cuerpo. Los brazos lo único que vamos a hacer es mantener cierta tensión entre ellos, ¿vale? Agarrando la goma, agarrando la bufanda, para que mi cabeza esté relajada encima. Y yo desde aquí, canalizando esa tensión, suelto aire subiendo el tronco, suelto aire bajando. No buscamos subir del todo, ¿vale? Lo que buscamos es ese momento de tensión, de estar elevados con la espalda recta. Pues vamos para allá. Tomo aire, suelto, me elevo. Tomo aire, suelto, bajo. Fijaros que mis codos no se mueven, mis brazos no se mueven. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. ¿Que no consigo subir nada? No pasa nada, mantenéis esa tensión. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Dos más. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Uno más. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Muy bien. Relajamos un poquito la cadera, llevando a uno del otro, soltando también la zona lumbar. Mirar que los pies no se mueven del suelo. Mantenemos las plantas en el sitio. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ya nos vamos a sentar en nuestra colchoneta y lo que vamos a hacer es utilizar la banda elástica para agarrar la pierna. Importante, para que no nos pegue un latigazo, colocar justamente el elástico en el medio. No lo coloquéis cerca de la puntera porque se nos puede soltar, y lo mismo pasa con el talón. Si yo lo coloco cerca del talón, se nos puede soltar. Tiene que estar justamente en el medio del pie. Y una vez lo tenemos en el medio del pie, una vueltita, veis que está bastante en corto, ¿vale? Lo que voy a hacer es extiendo, doblo, extiendo, doblo, ¿vale? Bien, pues entonces vamos para allá. La otra pierna extendida o flexionada, pero que os mantenga en equilibrio. Vamos para allá. Extiendo, doblo. 1, 2, tienes que intentar que sea solo la pierna la que trabaje. 4, 5, 6, espalda recta, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. Bien. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora vamos a dejar agarrado así, pero tumbados en nuestra colchoneta. Desde aquí voy a ir con la pierna un poquito suelto. Yo ahora, por ejemplo, lo tengo demasiado agarrado. Voy a soltar un poquito para que pueda hacerlo bien. Una vuelta en cada mano, justamente debajo de la suela, en el medio del pie. Desde aquí voy a empezar manteniendo los codos doblados 90 grados, pegados a los costados, y las manos también hacia el cielo se mantienen. Extiendo del todo, doblo del todo. Ahora veréis que es más liviano, pero ahora sobre todo estoy intentando trabajar con dos segmentos, que son los brazos y las piernas a la vez. El tronco se queda quieto, los brazos hacen fuerza para quedarse en esa posición y la pierna hace fuerza para ir extendiéndose y doblándose lentamente. Si estamos con una bufanda, vamos a tener rigidez, entonces vamos acompañando un poco, pero los brazos van a hacer fuerza para que a esa bufanda le cueste moverse. Y entonces aquí lo que buscaríamos simplemente es el movimiento ese de fuerza de brazos y de piernas y no tanto el extender del todo, ¿vale? Pues vamos poco a poco. Si lo estáis haciendo con unas medias, como ya tenéis la elasticidad que tiene la media, no tendríamos problema. Lo único, el tener cuidado a la hora de agarrar, de no clavarle la uña para que no nos pueda romper. Perfecto, vamos con la otra pierna. Muy importante que se mueva únicamente la pierna y que haga fuerza el brazo. El tronco bien pegado a la colchoneta y sin hacer esfuerzos. El tronco está relajado ahora mismo. Eso es poco a poco. Dos más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la banda elástica de nuevo en los tobillos. Bien, y desde aquí voy a darle 2 vueltas a las manos, cada una. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar un poquito la pierna y vamos a ir moviendo nuestros brazos. Ahora son los brazos los que van a trabajar. Las piernas intentan mantenerse en su posición sin variar y la espalda se va a mantener fuerte, un poco elevada, ¿vale? Yo voy a estar aquí haciendo este movimiento. Si alguno o alguna hizo pilates, como estuviésemos haciendo el 100 de pilates. Pues entonces, vamos, y es muy importante las piernas no elevar con respecto a la rodilla la puntera. ¿Por qué? Porque si yo elevo la puntera ya se me mueve la goma. Entonces tiene que mantener esa angulación en el que esté la puntera por debajo de las rodillas. ¿Estamos? Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar. Elevamos tronco, elevamos piernas y vamos aleteando con nuestras manos. Intentar hacer esa fuerza mínima, pero necesaria con las piernas para que los brazos tengan que trabajar un poquito para subir y bajar. El tronco relajado, exceptuando esa tensión en la zona abdominal. Perfecto, bajamos
y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente lo que vamos a hacer es colocaremos nuestra goma, nuestra bufanda en la mitad de los pies, damos un par de vueltas y lo que vamos a hacer es mantenernos en equilibrio en esta posición. Mantenemos perfecto. Abajo. Bien. Vamos a dejar las piernas extendidas. Importantísima la puntera de los pies. Tiene que mirar al cielo. Si la puntera mira para nosotros, se nos puede soltar el elástico o la bufanda y golpearnos. Entonces, desde aquí, lo que vamos a hacer es tomamos aire y soltamos llevando los brazos hacia las piernas para ayudarnos a subir. Y soltamos bajando para intentar no caer de golpe. Tomamos aire, soltamos subiendo, intentando no levantar los talones del suelo. Soltamos bajando. ¿Que no puedo subir? No pasa nada, intentar no subir pegando un tirón, ¿vale? Vamos allá, tomamos aire. Soltamos, tomamos aire, soltamos, bajando. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, vamos subiendo poco a poco, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a llevar las rodillas al pecho, ¿vale? Y desde aquí extiendo, doblo, extiendo, doblo. Lo más importante, al igual que antes, es primero que las manos tienen que quedarse en ese ángulo de 90 grados el codo, pegados al cuerpo para ayudarnos, y luego lo mismo de antes, nuestras punteras no pueden sobrepasar ese ángulo que hay para que no se suelte, no puedo llevarlas muy así porque corro el riesgo de que se escape la goma, ¿vale? Tengo que intentar que estén siempre apuntando en plano adelante. Si yo traigo hacia mí la puntera, se me puede escapar la goma. Pues vamos para allá. Primero coloco bien la goma en mitad del pie. Si es una bufanda, recordar, van a ir un poquito los brazos ayudando, pero ayudando a que nos cueste más. Vamos allá. Extiendo hacia arriba, doblo. Extiendo, doblo. Llevando rodillas al pecho, extiendo bien piernas. Rodillas al pecho, extiendo bien piernas. Vamos allá. Perfecto. Bajamos, soltamos un poquito, movemos manos, que a lo mejor las tenemos un poquito dormidas de estar agarrando la goma. Vamos ahora a trabajar lateralmente, sin la goma, en nuestra colchoneta. Lo que vamos a hacer ahora es de forma segmentaria trabajar con nuestras piernas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar sin la goma, otro día ya utilizaremos la goma para darle más dificultad. Vamos a ir levantando una pierna hacia arriba 15 veces. Para ello vamos a extender nuestro brazo,
apoyamos la cabeza y desde aquí vamos a elevar bien la pierna. Cuando la elevemos tenemos que intentar que vaya recta hacia arriba, que no se nos vaya adelante, ¿vale? Vamos para allá. 1, 15 veces. 2, no tengo ninguna prisa, es solo la pierna la que se tiene que mover. 4, vigilar vuestra espalda. 5, que no se mueva. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con el otro lateral. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recordar que se mueva solamente la pierna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, vamos ahora ya con esta pierna, ya que estamos en esta posición, y lo que vamos a hacer es, manteniendo la otra pierna un poco flexionada, vamos a llevar la pierna adelante y atrás. Para ello lo más importante es apretar bien toda la zona abdominal lumbar para mantenernos bien clavados, bien pegados a la colchoneta. Ayudaremos también con una mano y tenemos que intentar, cuando llevo adelante y cuando llevo atrás, que mi tronco no se mueva, que no me vaya moviendo adelante cuando va la pierna hacia atrás y hacia atrás cuando va la pierna adelante, ¿vale? Vamos a ir lentamente, así, intentando que se mueva únicamente la pierna. Veréis que tampoco vamos a poder hacer un movimiento muy largo, ¿vale? No puedo ir muy adelante porque si no ya me desequilibro y lo mismo pasa yendo hacia atrás. Tengo que ir adelante lo que pueda sin desequilibrarme atrás. Y recordar que solo se mueve la pierna. Perfecto, vamos ahora del otro lado. Vamos adelante y atrás. Lentamente, que sea la pierna la única que se está moviendo. Perfecto. Perfecto, vamos ahora a estirar. Para ello, lo que vamos a hacer es, colocándonos de rodillas en nuestra colchoneta, vamos a adelantar una pierna e ir a tocar la puntera . Vamos a la otra.
Muy bien, vamos ahora a estirar cuádriceps. Para ello, recordamos, nos colocamos sentados, llevamos el talón de una de las piernas lo más atrás que podamos y nos echamos hacia atrás. Si no, nos puede valer hacerlo de pie, agarrados a una pared. Nos tiene que tirar por aquí la pierna, si no, echaros un poquito más atrás y os tirará. Cambiamos la otra. Las dos piernas juntas, agarramos las punteras y tratamos de estirar por completo las piernas. Abrimos las piernas, vamos adelante, a una pierna, a la otra, entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante, a la derecha, a la izquierda, arriba, bien atrás. Ahora, apoyamos una mano y llevamos la otra por encima de la cabeza. Tiene que tirarnos el costado. Cambiamos la otra. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Atrás. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy de control postural. Espero que nos haya servido un poquito para recordar bien cómo debemos de andar y corregir poco a poco esos errores en la pisada, y también nos haya servido para ir haciendo ejercicios con nuestra espalda que nos ayuden a fortalecerla y tratar de mitigar esos dolores, esas molestias que solemos tener. Sin más, nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias por la confianza. Hasta luego.